en primer lugar, doctor. Muchas felicidades por el 11 de septiembre. Muchísimas gracias, Che. Y también felicidades a todos los colorados de la República y también a todos los paraguayos, porque uno de los principios fundamentales del Partido Colorado es que ser un buen colorado es servir a todos los paraguayos sin distinción de ninguna naturaleza. Bueno, nos gustaría conocer justamente eso, los principios, la historia. 11 de septiembre de 1887. ¿Por qué se funda el Partido Colorado, doctor Víctor Peña? Bueno, en realidad yo no soy el más indicado, ¿verdad?, para hablar sobre estos temas, pero con mucho gusto, como soy una persona que siempre abracé al Partido Colorado desde mi infancia prácticamente, ¿verdad?, y también tengo una tradición colorada. Bueno, voy a hablar de lo que de mi sentimiento y de lo que mis conocimientos me permiten, ¿verdad? Claro. En ese sentido, ¿verdad?, podemos decir que el preámbulo histórico para la fundación del Partido Colorado, como igualmente del Partido Liberal, que en principio fue Centro Democrático, ¿verdad? El preámbulo histórico es la guerra del 70, es decir, la finalización de la guerra. Como diría Manuel Domínguez, ¿verdad?, cuando las heridas de los paraguayos todavía chorreaban en sangre, ¿verdad? Entonces, obviamente que tenemos que decir de que los partidos políticos se fundaron en Paraguay prácticamente primero como clubes, y dentro de esos clubes estaban los que habían venido, digamos, de afuera supuestamente para traer nuestra libertad, y segundo, los que ya estuvieron aquí digamos, combatiendo en la guerra del 70. Pero ambos partidos se nutren, ¿verdad?, de ambos bandos, es decir, de personas de ambos bandos. En ese sentido, ¿verdad?, es lo que caracterizaría, digamos, al Partido Colorado, que realmente su acta fundacional es del 25 de agosto de 1887, cuando se funda como Asociación Nacional Republicana en la casa del general Bernardino Caballero, ¿verdad?, que decían que su casa está ubicada más o menos en lo que sería actualmente Mariscal López y México. Tampoco podríamos hablar de que se llama Mariscal López, digamos, en esa parte, pero México y lo que sería la continuación el de Paraguayo Mariscal independiente López. sería. Exactamente. Y entre los fundadores, digamos, del Partido Colorado destaca fundamentalmente una persona que se había distinguido por su heroísmo en la guerra del 70, como lo es sin lugar a duda el general Bernardino Caballero. Y por otro lado, José II de Kut. José II de Kut fue catalogado como una de las personas más instruidas de Sudamérica. Hablaba dicen que el inglés, el francés y el alemán fluidamente, hizo cursos de filosofía en Buenos Aires, y era un hombre muy preparado, digamos. Y esta persona que también en principio había integrado aparentemente la Legión Paraguaya, que había venido, cuando se entera, según dicen algunos, de los términos de la guerra de la Triple Alianza, entonces desistió de ese otro camino. Y bueno, él fue prácticamente el ideólogo, el que se encargó de hacer prácticamente los estatutos y el primer programa del Partido Colorado, ¿verdad? Y obviamente su manifiesto fundacional. José II de Cus, para muchos fue el autor intelectual de ese documento, del acta fundacional del Partido Colorado. Sin embargo, él no llegó nunca al cargo de presidente, sí fue varias veces ministro. Al final, ¿hubo alguna desaveniencia conocida entre Bernardino Caballero y José II de Cut? Bueno, yo no podría decirte a ciencia cierta eso, pero sí se sabe que en aquella época había muchas disensiones entre los políticos. Sí. Tal es así que en los antecedentes de ambos partidos políticos existían los clubes, ¿verdad? Y esos clubes, por ejemplo, era el Gran Club del Pueblo o el Club del Pueblo, ¿verdad? Y no es que uno se quedaba había mucha libertad de acción en eso. De lo que yo más o menos recuerdo es de que en algún momento dado él pudo haber llegado a ser presidente de la República, pero que alguna desaveniencia, al parecer, como lo decís, yo no sé si con Bernardino Caballero, pero sí pareciera ser que con Cándido Vareiro
algo así, ¿verdad? Recuerdo, sí, se frustró esa idea, pero efectivamente, como lo estás afirmando, él era un hombre muy ilustrado, muy preparado, digamos, y prácticamente es el que redactó el manifiesto de la Asociación Nacional Republicana. Ok. Sí, a todos nos consta de que el autor intelectual de la redacción, sin lugar a duda, fue José II de Cuta. Además, Bernardino Caballero tenía una formación más militar que otra cosa. En segundo lugar, como vos bien decís, venía él de una escuela muy prestigiosa, como era la Escuela de Buenos Aires. En cambio, Bernardino, como un soldado, fue muy pronto a la guerra, muy precoz, seguramente no tuvo la misma posibilidad de formarse. Eso es indudable, no hay ninguna duda. Los presidentes de la República eran designados en forma prácticamente ministerial a dedo, ¿verdad? Bernardino Caballero, por ejemplo, le designa a su compadre, en este caso Patricio Escobar, y continúa eso así hasta que la primera elección en realidad pública entre los dos partidos se da en el año 1928. José Patricio Guyari y González Navero, la fórmula liberal, y Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira, los dos Eduardo, por el Partido Colorado. El hecho de que durante todo este periodo de tiempo el Partido Colorado no haya designado un presidente de la República en forma de elecciones, sino que sea un sucesor anticipado, le sacó de alguna manera la esencia a los dos partidos grandes, el Colorado y el Liberal respectivamente, de las internas. Era un momento de muchas revoluciones, de muchas luchas intestinas. Sin embargo, el Partido Colorado gobernó hasta 1904 y después el Partido Liberal lo hace, con un pequeño paréntesis, la dictadura de Franco, Estigarribia, que instaura una dictadura que le da pie a la dictadura que posteriormente lo hace Higinio Morínigo, y la dictadura de Alfredo Stroessner. Ustedes, en tu caso particular, vos, doctor Víctor Peña Gamba, como Colorado, muchas veces se plantean el tema de haber acompañado, de haber avalado dictadura. ¿Cuál es tu opinión, tu posición respecto, por ejemplo, a la dictadura de Alfredo Stroessner? Bueno, yo no creo en las respuestas simplistas. Esto es muy complejo, ¿verdad? El Partido Colorado, por ejemplo, no podemos decir que prácticamente se formó o se nutrió totalmente de su doctrina en el momento que se editó el acta fundacional o el manifiesto de la Asociación Nacional Republicana. Yo rescato, por ejemplo, algunas cosas muy importantes de este manifiesto. Uno de ellos, y que creo que ha servido para que el Partido Colorado se mantenga siempre unido, decía que no hay poder que pueda quebrantar la cadena de unión que nos liga, porque ella está afianzada en los deberes del compañerismo, y como vos verás, por ejemplo, a lo largo de la historia, el Partido Colorado ha sido uno de los partidos más cohesionados, a pesar de sus luces y sus sombras, ¿verdad? Sus legítimos orgullos y también sus ignominias, ¿verdad? Porque como toda historia de una institución ya muy centenaria, digamos, entonces tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Claro, por supuesto. Ahora, sí, lo que yo te diría es que el partido, para mí, de fundamental importancia para nuestro partido es la presencia de Enrique Solano López. Enrique Solano López era el hijo del mariscal, digamos, y él creo que había enterrado a su padre y a su hermano, y luego va con su madre, ¿verdad? Y va a estudiar a Inglaterra en el Saint Joseph College, y luego va a París y finalmente regresa al Paraguay en el año 1893 o 1894. Y a partir de su comienzo, él regresa en una sociedad en donde digamos, nuestros héroes patrios eran vilipendiados, eran sometidos, eran un paria cuando él regresó. Sin embargo, él comienza a reivindicar la memoria de su padre, digamos, y de todas las razones de esa, digamos, ese heroísmo paraguayo. Lo acompañan en eso Ignacio Apane, sobre todo Juan Oleari. Él funda un diario que es La Patria, y a partir de allí comienza a reivindicar. Entonces, a partir de allí uno puede observar
una serie de logros, por ejemplo, que van constituyendo a la doctrina del Partido Colorado. Por ejemplo, Ignacio Apane fue el fundador prácticamente, uno de los ideólogos de las 8 horas de trabajo y las 8 horas de descanso, ¿verdad? Nosotros vemos la figura de Ricardo Brugada, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la figura de Ignacio Apane, vemos la figura de Fulgencio R. Moreno, que es un hombre que, siendo parte del Estado, va más hacia un socialismo de Estado, donde el Estado debe intervenir cuando ve una desigualdad, digamos, a nivel del pueblo. Es decir, no se puede instrumentar un liberalismo, digamos, económico o político, en el sentido de que los particulares simplemente van a respetar los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces ahí comienza a realizarse lo que se llama el revisionismo histórico. El Partido Colorado lo que cree fundamentalmente es que el Paraguay se construye desde adentro, desde sí mismo esencialmente, y no desde afuera, que es capaz de encontrar dentro de la cultura del Paraguay, ¿verdad?, dentro de los que vivimos aquí, sus propios su propia personalidad, sus propios medios, y no buscar siempre mendigar afuera, en el exterior, en los foráneos, imitando a otros. Si bien es bueno y recibir, ¿verdad?, lo que es bueno de otro en el sentido de enriquecer nuestro nacionalismo, pero no de bastardear nuestro nacionalismo. Y bueno, nosotros sí llegamos a una época, ¿verdad?, en donde yo te diría que que 2 partidos son importantes para la República del Paraguay: el Partido Liberal y el Partido Colorado. No se puede hablar hoy del Paraguay, digamos, es como hablar del pasado y el presente, porque el futuro es lo que vamos a construir ahora en este momento. Pero si vamos a hacer la conciencia del pasado, no podemos prescindir de ninguna manera de estos 2 partidos políticos, y que a lo largo de la historia actuaron muchas veces hermanados y otras veces, lamentablemente, la mayoría de las veces en rencilla. Es decir, en una incomprensión, pareciera ser que solamente podemos crecer enfrentándonos y no uniéndonos en concordia y buscando, digamos, la unión nacional. Ahora, llegando a la época, digamos, de Stroessner, nosotros podemos ver. Yo pensé que no me iba a hablar de Stroessner porque muy larga fue tu explicación y pensé que no me quería hablar de Stroessner. No, de ninguna manera. ¿Qué opinás del gobierno de Alfredo Stroessner, Matiauda? Y bueno, yo te voy a decir que dentro del principio del Partido Colorado existe lo que se llamaría, ¿verdad?, el idealismo ético. Es decir, que nosotros abrazamos también unos modos de conducta, no estamos en el amoralismo político, es decir, en no reconocer nosotros nuestras falencias. Yo te podría decir que el gobierno de Stroessner lo que hizo es llevar adelante un giro geopolítico que fue programado desde muchas figuras, no solo el Partido Colorado. Por ejemplo, puedo hablar de Natalicio González. Bueno, pero hablamos de Stroessner, Natalicio González es anterior. Sí, claro, pero yo te voy a decir lo que se programó a partir. Para vos, Víctor Peña Gamba, ¿el gobierno de Alfredo Stroessner Matiauda fue un gobierno democrático o fue una dictadura? Bueno, yo opino de que cada país en su momento va ejecutando acciones de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades del momento. Cuando Alfredo Stroessner llega al gobierno, digamos, llega en un momento de mucha inestabilidad política, de muchas luchas intestinas, ¿verdad? Cierto. Entonces, si bien nosotros podríamos justificar desde el punto de vista de que trajo mucho progreso, si también me tenés que decir, y miremos un poco si hubo o no un amoralismo político, yo te diría que sí, hubo amoralismo político, como lo hubo a lo largo de toda nuestra historia. No se puede. Nosotros somos dependientes de una situación que hemos nacido en un país que en la guerra del 70 quedó en el exterminio. Entonces comenzamos prácticamente de la nada a ir resurgiendo, ¿verdad? Y todo ese pasado tiene un efecto. Luego vinimos con la guerra del Chaco y todo eso va teniendo su efecto, digamos, porque se van truncando generaciones que van haciendo progreso. Ahora, lo que sí te puedo decir, que puedo observar en la gente de aquella época, tanto del liberalismo como del Partido Colorado, mayor capacidad intelectual, mayor compromiso con el idealismo, mayor compromiso
con el pueblo, mayor compromiso con el bien público que lo que después se pudo venir observando. Ahora, en la práctica política, el fin no justifica los medios. Entonces, yo también puedo decir que puedo decir que las obras de progreso fueron espectaculares. El giro geopolítico que se le dio, teniendo como base las figuras de Eusebio Ayala, inclusive de Teodosio González, de Natalicio González, y también, ¿verdad?, de un geopolítico como era Eli Frank, que fue un seguidor de Natalicio, se hizo el giro político hacia el progreso, hacia el este. Y a partir de ahí nace Itaipú, Acaraí, y luego viene Yacyretá, y con eso nosotros nos propulsamos, fuimos para adelante. Pero tenemos una deuda grande, ¿verdad?, con los derechos humanos, y nosotros no podemos, obviamente, ignorar eso. Es decir, no podemos decir que cuando construís algo y a la vez también se genera un daño. Yo no puedo hablar de un daño colateral cuando no hablo de cosas ni de individuos, sino de personas. Y digo, hago la diferencia de individuos y personas porque la persona es, digamos, una persona es alguien que es también un ente cultural, un ente creativo, va más allá del mero individuo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros truncamos una vida humana, ¿verdad?, en pos de algo, no tiene justificativo. El fin no justifica los medios. Entonces, tenemos una responsabilidad en materia de derechos humanos y obviamente tenemos que reconocerlo y asumirlo. Si fuera una pregunta de examen final, Sí. Y tener que responder porque tenemos que irnos, doctor, vos sabés cómo son los tiempos. Esto sí es una dictadura, y yo lo asumo. Los tiempos en radio y televisión es una dictadura. ¿El gobierno de Alfredo Stroessner fue una democracia o fue una dictadura? El gobierno de Alfredo Stroessner fue, por decirte así, tendría que decirte que fue una democracia corporativista, fundada fundamentalmente... Democracia corporativista. Sí, porque se fundó, porque el gobierno de Stroessner tuvo mucha popularidad, pero tuvo obviamente un corte. Dictadura para mí es un gobierno, digamos, en donde prácticamente no se respeta ninguno de los derechos humanos. No hay posibilidad alguna, no hay oxígeno para que alguien pueda respirar, para que alguien pueda progresar. Pero cuando se dan una serie de cosas, yo te diría que un gobierno fuerte fue un gobierno muy fuerte, pero con algunos con excesos en materia de derechos humanos que no deberían haber visto, en donde se dejó de lado, digamos, los Cuando medios. te refería a exceso, te refería a violaciones en exceso de los derechos humanos. Sí, violaciones de derechos humanos, que obviamente todos no estamos de acuerdo con eso y nos dañan y nos lastiman, ¿verdad? ¿Vos tenés cuántos años, doctor? Yo tengo 65 años. 65 años. En la época de Alfredo Stroessner, ¿dónde militaba vos? Yo militaba en el Partido Colorado. Sí, bueno, ya sé, obvio, pero ¿qué sector? Bueno, ¿tradicionalista o militante? Bueno, por decirte, no, yo fui tradicionalista y luego fui de la tesis democrática, no va más presidente Stroessner, firmante número 18. Ah, bueno, por fin. Bueno. Entonces quiere decir que lo enfrentaste a Stroessner. Mira, sí, nosotros creíamos que ya no era, él debía haberse ido antes. Esa era la verdad, y que nos formó nosotros creíamos, éramos idealistas, es más. ¿Qué cargo ocupaba ahora, doctor? Perdón la interrupción. Yo el último cargo que ocupé fue viceministro del Trabajo y de Justicia en la época de Alexis Fruto Baezquén, y después me retiré desilusionado de la política. Alexis Fruto Baezquén, allá con Andrés Rodríguez, entonces. Así mismo. A la flauta. Te cuento antes de irme, ¿verdad? Por favor, en 20 segundos, doctor. Bueno, yo no soy de los que... Yo sé que muchas personas entran a la función pública para hacer patria, que son la minoría. Lamentablemente en nuestro país tenemos el político de presupuesto, ese que entra no para satisfacer el bien público, no para tener lo máximo que es de la política, la virtud máxima de la política, que es la negación y el desinterés, sino que lo que busca es simplemente el presupuesto general de la República, y desde ahí incluirle a todos sus parientes, amigos y a quienes quieran.
Y lamentablemente esa ha sido la forma en que se ha venido desenvolviendo nuestra política, sin distinción de partidos políticos, y esa gente es la que debe ser en este momento, digamos, controlada, enjuiciada y volver las cosas a como eran más antes. Es decir, que trabajemos no por principios de afección personal, sino por principios de afección pública. Trabajemos por el bien público. Yo por eso me retiré de la política, porque me di cuenta que hacer política aquí, lamentablemente, no era trabajar por el país, no era trabajar por la patria, sino que utilizar como un botín de guerra lo que el pueblo nos da a nosotros para cuidarlo y para Gracias, doctor. Infelizmente tenemos que irnos, porque yo te avisé que esto es una dictadura en el tiempo. Gracias, doctor, muy amable, muy gentil por estos minutos. Muchas felicidades. Gracias, igualmente. Doctor Víctor Peña Gamba compartiendo con nosotros consejos comerciales y retornamos.